Ella acogió a 2 cachorros de lobo congelados en medio de una ventisca, sin saber que al amanecer habría 50 lobos a su puerta. La tormenta aullaba por el valle como una bestia herida. La nieve se arremolinaba con el viento mientras ella apretaba contra su pecho a los cachorros medio inconscientes. Para ella, no era más que un acto desesperado de misericordia, una última oportunidad de mantenerlos con vida durante la noche. Pero la naturaleza nunca olvida una deuda. Y al amanecer, el bosque vino a cobrar. La tormenta se había desatado sin previo aviso, envolviendo las montañas en un manto blanco. El viento arañaba la cabaña de madera, sacudiendo los paneles sueltos como una advertencia de la propia naturaleza. En el interior, ella se movía rápidamente, alimentando el fuego con cada trozo de leña seca que quedaba en la caja. El calor apenas llegaba a los rincones de la habitación, pero era suficiente para evitar que el frío se le metiera en los huesos. No esperaba visitas, no con un tiempo así. Nadie viajaba por esos caminos cuando nevaba así, nadie humano, al menos. Entonces lo oyó, un sonido que no pertenecía a la tormenta. Un gemido, débil y entrecortado, llevado por el viento. Se quedó paralizada. Le siguió otro llanto, esta vez más débil, más parecido a un suspiro que a una voz. El instinto la empujó hacia la puerta antes de que la lógica tuviera oportunidad de discutir. La abrió y una ráfaga brutal casi se la arranca de las manos. La nieve entró en espiral, azotándole la cara. Fue entonces cuando los vio, 2 pequeñas siluetas medio enterradas cerca de la pila de leña, apenas moviéndose. Cachorros de lobo, delgados, empapados y temblando tan violentamente que era un milagro que siguieran vivos. Tenían el pelaje cubierto de hielo y el hocico polvoriento por la escarcha. No tenían edad suficiente para cazar, ni fuerza para sobrevivir a una noche como aquella. Cualquier otro viajero habría dado media vuelta, dejando que la naturaleza decidiera su destino. Pero algo en la forma en que uno de los cachorros luchaba por levantar la cabeza, aún resistiendo, incluso al borde de la muerte, la hizo dar un paso adelante. Los recogió en sus brazos, sintiendo lo fríos que estaban realmente. No se resistieron, ni gruñidos, ni mordiscos, solo una rendición lánguida a su calor. Cerró rápidamente la puerta tras de sí y los llevó hasta el fuego. El crepitar de la leña quemándose llenó el silencio mientras el vapor se elevaba de su pelaje mojado. Por un momento, el único sonido en la cabaña fue su respiración superficial y el aullido lejano de la tormenta. Se dijo a sí misma que solo sería por esa noche. Un lugar junto al fuego, una oportunidad para respirar, nada más. No sabía que el bosque ya la estaba observando. Los 2 cachorros de lobo yacían cerca del fuego, con la respiración superficial pero estable. Se arrodilló junto a ellos y les frotó el pelaje helado con un viejo paño de lana, con cuidado de no asustarlos. La luz del fuego parpadeaba sobre sus pelajes empapados, proyectando sombras en movimiento sobre las paredes de madera. Uno de los cachorros dejó escapar un débil gemido, un sonido tenso y frágil que no parecía destinado a oídos humanos. Ella no les habló. Las palabras le parecían inútiles allí. En cambio, trabajó en silencio, alimentándolos con el calor de sus palmas, como se calienta un carbón moribundo. Afuera, la ventisca continuaba su asalto. Cada ráfaga hacía temblar la cabaña, y la vieja madera crujía bajo el peso de la nieve y el viento. Echó un vistazo a la ventana. El cristal estaba empañado, pero más allá solo había oscuridad, una oscuridad densa y vigilante. Se obligó a apartar la mirada y se concentró en el lento subir y bajar del pecho de los cachorros. Seguían vivos, por ahora. Se levantó y se acercó a la pequeña estufa que había junto a la pared del fondo, donde colocó una olla con agua para calentarla. La cabaña olía a humo, pino y pelaje frío. Apenas quedaba comida, solo unas latas y una tira de carne seca. El invierno había sido más duro de lo habitual, y el camión de suministros que venía una vez al mes llevaba semanas sin llegar. Dudó, pero luego cogió la carne y la cortó en trozos pequeños. Uno de los cachorros se movió al olerla, moviendo débilmente la nariz.
Arrodillándose de nuevo, mojó los dedos en el agua caliente y los acercó a la boca de los cachorros. Estos los lamieron instintivamente, con los ojos aún cerrados. Les dio de comer un trozo de carne cada vez, dejándoles chupar el jugo en lugar de masticarlo. Sus cuerpos temblaban con cada trago, pero seguían adelante. El hambre era más fuerte que el miedo. Por un breve instante, algo se suavizó en su expresión, un destello de esperanza. Pero el momento pasó cuando el viento exterior cambió. Ya no era solo viento, ahora tenía un ritmo, un patrón. Un único aullido largo, grave y lejano atravesó la tormenta como una espada. Se le heló la sangre. Se levantó lentamente y se acercó a la ventana. La nieve era espesa y se arremolinaba en grandes capas blancas que ocultaban todo lo que había más allá de unos pocos metros. Pero ella conocía ese sonido. Todas las criaturas del bosque lo conocían. Los lobos no aullaban sin motivo. Cuando una voz resonaba así, era una señal, una marca, una declaración de territorio o una llamada para reunirse. Los cachorros se movieron de nuevo, como si lo reconocieran. Otro aullido respondió, este más cercano. Sus dedos se aferraron al marco de la ventana. Se obligó a permanecer quieta. El pánico era inútil aquí. El bosque tenía sus propias reglas y el miedo nunca ayudaba a nadie a sobrevivir en él. Se apartó del cristal, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. El fuego crepitaba a sus espaldas, lanzando una lluvia de chispas hacia arriba. Los cachorros se acurrucaron más cerca de las llamas, secándose lentamente el pelaje, con el vapor elevándose en pequeños rizos. Sabía lo suficiente sobre los lobos como para entender lo que podía estar pasando. Cuando se pierden cachorros, la manada los busca. Siguen el rastro del olor durante kilómetros, incluso a través de la tormenta y el hielo. Y cuando encuentran lo que buscan, no se marchan en silencio. La cabaña parecía ahora más pequeña. La tormenta parecía más tranquila, aunque rugía con la misma fuerza que antes. Podía oír la sangre en sus oídos. Contó mentalmente sus provisiones. Le quedaban 2 leños, una linterna medio rota y un rifle con una sola bala. Los lobos rara vez atacaban a los humanos sin motivo, pero esta situación no era nada normal. Estaba dando cobijo a 2 recién nacidos que pertenecían a algo mucho más poderoso que ella. Un golpe repentino resonó desde algún lugar más allá de las paredes de la cabaña. No era el viento, no era la nieve. Era un impacto deliberado, como un cuerpo pesado rozando la madera. Los cachorros levantaron la cabeza al unísono. El fuego crepitó de nuevo, iluminando los rincones oscuros de la habitación. Ella se volvió hacia la puerta. Escuchando, se oyó un segundo golpe, lento, mesurado, más cerca esta vez, como pasos que daban vueltas, probando, esperando encontrar un punto débil en el refugio que ella creía seguro. Los lobos habían llegado. El sonido contra la pared se repitió, esta vez acompañado de un rasguño sordo, como garras arrastrándose por la madera. Se movió lentamente hacia la puerta, con sus botas silenciosas sobre el desgastado suelo de madera. El aire dentro de la cabaña se sentía más pesado, como si la tormenta exterior se hubiera filtrado a través de las paredes. Los cachorros gemían suavemente, con las orejas temblando ante cada sonido. Ahora estaban más calientes, su respiración era más fuerte, pero sus ojos estaban alerta, mirando la puerta, esperando. Se detuvo junto a la mesa donde estaba la vieja linterna. Con un chasquido de una cerilla, la mecha se encendió, proyectando un brillo irregular por toda la habitación. Las sombras se alargaban por el suelo, curvándose con el parpadeo de la llama como formas vivas. Levantó la linterna y la acercó a la pared más cercana. El rasguño había cesado. El silencio volvió a apretar. Entonces, otro sonido. Esta vez no era un rasguño, era un suave resoplido. Cerca, demasiado cerca. Se quedó paralizada. El resoplido volvió a oírse, húmedo, bajo, mesurado, como si algo grande estuviera justo fuera, a solo un latido de distancia.
con nada más que una delgada pared entre ellos. Ella dio un paso atrás, con la linterna temblando ligeramente en su mano. El fuego crepitó de nuevo y en ese breve destello de luz notó algo inquietante. Los dos cachorros ya no estaban tumbados junto al fuego. Ahora estaban sentados, erguidos, mirando hacia la puerta, con el cuerpo tenso pero en silencio. No ladraban, no gruñían, solo escuchaban. Su pulso se aceleró. Los animales no se comportaban así sin motivo. En algún lugar de su instinto entendían más de lo que ella jamás podría entender. El viento sacudía los cristales de las ventanas, pero por debajo, débil y casi perdido en la tormenta, se oía el lejano crujir de unas patas sobre la nieve recién caída. Unas huellas, luego otras, luego muchas. Una fría comprensión la atravesó. No se trataba de una búsqueda dispersa, era una formación. Los lobos no se acercaban como una turba, rodeaban, probaban, esperaban el momento en que el miedo hiciera que la presa se moviera. La nieve presionaba contra las ventanas, lo suficientemente espesa como para distorsionar las formas del exterior. Por un segundo, vio un movimiento, una silueta oscura que atravesaba la tormenta justo al otro lado del cristal, demasiado grande para ser un perro callejero, demasiado controlada para ser un animal perdido. Se movía con intención, con dominio. Algo rozó la puerta. Esta vez no eran garras, era pelaje. Retrocedió un paso, luego otro, hasta que pudo sentir el calor del fuego en su espalda. La cabaña nunca le había parecido tan pequeña. Las viejas paredes de madera, que antes le parecían robustas, ahora bien podrían haber sido de papel. Uno de los cachorros soltó un único y breve aullido. No fue fuerte, no fue de pánico, fue casi como una señal. A lo lejos, un aullido profundo respondió, más grave que los anteriores, más pesado, como una voz que exigía obediencia. La manada tenía un líder, y estaba allí. Tragó saliva con dificultad, obligándose a pensar con claridad. Los lobos eran territoriales, pero no malgastaban energía sin un propósito. Si la manada había rastreado a los cachorros hasta allí, no se retirarían sin ellos, pero tampoco atacarían a ciegas. Habría un momento silencioso y terrible, en el que pondrían a prueba su determinación. Y si dudaba, una repentina ráfaga de viento golpeó la parte delantera de la cabaña, sacudiendo la estructura. La nieve se coló por una rendija cerca de la ventana, esparciéndose por el suelo como polvo blanco. Pero esta ráfaga sonaba diferente, con algo más debajo, algo que no pertenecía a la tormenta, un gruñido profundo y retumbante. No era de enfado, no era apresurado, era una advertencia. Extendió lentamente la mano hacia la mesa donde descansaba el rifle. Sus dedos rozaron la culata metálica, fría y familiar. Una bala. Eso era todo. Inútil contra 50. Los cachorros volvieron la cabeza hacia ella, sus ojos reflejando la luz de la linterna con un brillo pálido e inquietante. Ya no parecían asustados, parecían expectantes. Un golpe seco y deliberado resonó en la puerta. No era el viento, no era un animal. Un golpe, 3 golpes lentos, como si algo fuera, quisiera una respuesta. El golpe se repitió. 3 golpes lentos y deliberados contra la madera. No arañaba, no embestía. Un ritmo mesurado, como alguien que hace una señal en lugar de atacar. El tipo de sonido destinado a poner a prueba a quien escucha al otro lado. Se le cortó la respiración. Ningún lobo debería llamar a la puerta. Ningún animal del bosque debería hacerlo. Y aún y sin embargo, algo se encontraba en su puerta, anunciándose como un centinela que exige reconocimiento. La llama de la linterna tembló cuando ella se acercó al sonido. Los cachorros no se movieron. La observaban con una calma que la inquietaba más que el propio miedo. Afuera, la tormenta aullaba, pero debajo de ella se producían silenciosos cambios en la nieve. El sutil crujir de las patas al cambiar de posición. Un suave resoplido desde algún lugar cerca de la ventana. Cuerpos dando vueltas. Aliento humeante contra la madera. La luz del fuego parpadeaba en el interior de la puerta de la cabaña. A través del estrecho hueco entre el suelo y el umbral, lo vio.
una estela de aliento blanco que se deslizaba por debajo, iluminada por el resplandor del fuego. Algo estaba tan cerca que su aliento se filtraba por debajo de la puerta. Alargó la mano hacia el pestillo, pero se detuvo a mitad de camino. Una bala, una oportunidad, y fuera, al menos 50 lobos. Sus dedos se detuvieron sobre la cerradura. Podía oír los latidos de su propio corazón en los oídos. El peso del silencio la oprimía. La tormenta seguía rugiendo, pero ahora parecía un ruido de fondo, algo secundario en comparación con la presencia que había al otro lado de la puerta. Entonces, un sonido débil. No provenía de la manada, sino de detrás de ella. Se giró. Los cachorros se habían levantado. Sus patas se apoyaban firmes en el suelo. El pelaje ya estaba casi seco. El vapor había desaparecido. Estaban uno al lado del otro, con la cabeza ligeramente inclinada y las orejas hacia adelante. No se encogían, no temblaban, esperaban. Ella dio un paso atrás, alejándose de la puerta. Los cachorros dieron un paso adelante. Volvió a oírse el golpe. 3 golpes lentos. Esta vez, el cachorro más joven respondió, no con un ladrido, ni con un gemido, sino con un sonido grave y controlado. Un pequeño gruñido, más como una señal que como una amenaza. Afuera, algo respondió. Una exhalación profunda, un cambio de peso. Silencio. Entonces, otro sonido. No era un aullido, no era un gruñido, un golpeteo, esta vez contra la ventana, agudo, preciso, toc, toc, toc. Ella se giró. La luz de la linterna barrió la habitación, proyectando sombras en movimiento a lo largo de las paredes. La nieve golpeaba contra el cristal, pero a través de la escarcha, ella los vio. 2 ojos amarillos que la miraban fijamente, sin pestañear, antiguos, calculadores. Los ojos no parpadeaban, no vacilaban. La observaban como si estuvieran sopesando su valor. Apretó con fuerza el rifle. Su mente repasó rápidamente todo lo que había aprendido sobre los lobos. Las manadas se comunicaban con la postura, la respiración, el movimiento. Pero esto parecía diferente, más organizado, más deliberado. Como si la manada no solo estuviera buscando cachorros perdidos, sino juzgando. Los cachorros se acercaron a la puerta, con sus pequeños cuerpos en una quietud inquietante, como si entendieran lo que estaba a punto de suceder. El viento exterior cambió y por un segundo la tormenta amainó. En esa fina cortina blanca, unas figuras silenciosas se alzaban más allá de la línea de árboles, formas demasiado quietas para hacer otra cosa que lobos, filas de ellos, observando, esperando, sin precipitarse hacia la cabaña, sin atacar, manteniendo la formación. Una prueba de paciencia, una prueba. Entonces, el pestillo de la puerta se movió, no violentamente, no se forzó, se movió solo ligeramente, chirriando bajo una presión invisible, como si algo estuviera intentando abrirla. El pestillo metálico se movió de nuevo, solo un poco. Ella se quedó paralizada. La linterna parpadeaba en su mano, proyectando un rastro de luz temblorosa hacia la puerta. Los cachorros estaban completamente quietos, con las orejas inclinadas hacia adelante, en un silencio inquietante. Ella susurró para sí misma, apenas audible: «Yo no os he invitado». Su voz sonaba extraña en la habitación, como si las palabras no pertenecieran a ese lugar. Los cachorros no reaccionaron. La tormenta rugía fuera, pero los lobos permanecían en silencio. Una tensión más densa que el aire invernal presionaba contra las paredes. Otro golpe contra la ventana. Golpe, golpe, golpe. Apretó la mandíbula. Levantó la linterna más alto. «No quiero pelear». Desde el otro lado del cristal llegó un rugido sordo, no un gruñido, ni un gruñido, sino algo parecido a una advertencia, una respuesta. Respiró hondo. «Los salvé. Eso es todo». Silencio. Entonces, un sonido como la nieve desplazándose bajo un peso pesado, más cuerpos reuniéndose cerca de la puerta principal. La manada no se iba, se estaban reuniendo. Los cachorros se movieron de nuevo. Uno se acercó a la puerta,
Ella se colocó delante, bloqueando el paso. «Todavía no», dijo en voz baja. Un único golpe sordo respondió desde el otro lado, casi como un acuerdo. La luz de la linterna se atenuó. Sus dedos se cerraron con más fuerza alrededor del rifle. Los cachorros presionaron sus pequeños cuerpos contra la puerta, con el hocico tocando la madera. Esperaron, con la respiración tranquila. Su respiración temblaba. «No puedes quedártelos», susurró. Algo fuera exhaló profundo y controlado. Entonces, un nuevo sonido atravesó la noche. Pasos crujiendo en la nieve, pesados, lentos, decididos. No era un lobo. Pasos de botas. Se giró bruscamente hacia la ventana. Allí, en la neblina de la escarcha y la tormenta, había una figura erguida sobre dos piernas, con un abrigo oscuro contra el blanco. Su pulso se aceleró. «¿Quién está ahí?», gritó. No hubo respuesta, solo el viento. Entonces, desde detrás de la puerta, se oyó la voz de un hombre. Tranquila, demasiado tranquila para una noche como aquella. «Ábrela». Ella dio un paso atrás, con el rifle a medio levantar. «Muéstrate». Silencio. Luego, la voz de nuevo, baja, controlada. «Pertenecen al exterior». Ella apretó el gatillo con más fuerza. «Esta noche no». Una pausa. «No te pertenecen». Su corazón latía con fuerza. «¿Y tú sí?». No hubo respuesta, solo respiración. Entonces, desde la ventana, los ojos volvieron a aparecer, pero esta vez más separados, más altos. No eran los de un lobo. La observaban desde una altura humana. Los cachorros emitieron un leve gruñido. Ella susurró, apenas moviendo los labios. «¿Qué eres?». Afuera los lobos se movieron al unísono, una onda sincronizada a través de la manada. La figura erguida permaneció inmóvil. Luego llegó el último sonido antes de que la llama de la linterna se apagara. Un único y fuerte clic. El pestillo de la puerta se desbloqueó desde fuera. El pestillo hizo clic una vez y luego se detuvo. La puerta no se abrió. Permaneció cerrada, como si algo afuera esperara su permiso. La nieve silbaba contra las ventanas. El viento se arremolinaba alrededor de la cabaña como un aliento frío. Su voz era baja. «No puedes entrar». No hubo respuesta. Los cachorros miraban fijamente la puerta, en silencio. No tenían miedo, estaban alerta, atentos. Levantó el rifle, con la mirada fija en la madera. «He dicho que ya basta». Entonces, una voz justo al otro lado de la puerta, tranquila, imperturbable. «Apártate». Sus nudillos se pusieron blancos alrededor de la culata del rifle. «¿Di quién eres?». Una pausa. «Soy quien los llama». Su corazón latía con fuerza en su garganta. «Aquí están a salvo. Sanas son tuyos para quedártelos». Apretó la mandíbula. «Yo no los traje, Mes Indicens, los salvaste de la muerte», respondió la voz. «Eso cuenta». Las palabras la afectaron más que una amenaza. Se le cortó la respiración. «Los salvé», nada más. Afuera, un lobo exhaló y su aliento caliente volvió a empañar la rendija debajo de la puerta. Los cachorros volvieron la cabeza hacia la voz del hombre en lugar de hacia los lobos. Ese detalle le provocó un escalofrío más profundo que el que podría causarle la nieve. Dio un paso adelante. «¿Los trajiste aquí?». «Vagaban», dijo él. «Tú interferiste». Su voz se apagó. Se habrían congelado. Otra pausa. La tormenta de nieve rugía, pero los lobos de fuera permanecían anormalmente quietos, obedeciendo alguna orden tácita. «Le quitaste una opción a la naturaleza», dijo él en voz baja. «Ahora, la naturaleza te quita una a ti». Sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies, como si la habitación hubiera cambiado de significado. Los cachorros se apretujaron contra la puerta, levantando una pata como si estuvieran listos para salir. Ella los bloqueó de nuevo, con el rifle en ángulo. «No dejaré que te los lleves». El hombre de fuera habló como alguien que expone un simple hecho, más que una amenaza. «No puedes detener lo que 50 acabarán». Sus dedos se tensaron. «Entra e inténtalo». Silencio. Entonces, los lobos se movieron,
Una ondulación en la nieve, un cambio de formación. Los cachorros reaccionaron al instante, con las orejas erguidas. No estaban reaccionando al peligro, estaban respondiendo a una señal. Su voz era apenas un susurro. «Les estás dando órdenes». Una sola palabra le respondió, tan silenciosa como la nieve que caía. «No», frunció el ceño, con el aliento empañando la luz de la linterna. «Entonces, ¿qué?» «Yo hablo», dijo él. «Ellos deciden». El viento aullaba, pero debajo se oía un nuevo sonido, suave, constante, como garras presionando rítmicamente la nieve. Un redoble de tambor, no aleatorio, coordinado. La manada se estaba alineando para algo. Ella se acercó a la puerta. «Muestra tu rostro». «Nada. No lo volveré a pedir», advirtió ella. Algo se movió fuera. Unos pasos lentos y pesados se acercaron hasta que la sombra se detuvo justo delante de la puerta. Los cachorros también se movieron. Un paso adelante, como si los hubieran llamado. Su pulso se aceleró. «Atrás», ordenó. Los cachorros no la obedecieron. Se agachó con la mano temblorosa y los bloqueó con el brazo. Desde el otro lado de la puerta, la voz se oyó una vez más. «Si los retienes, morirán entre tus paredes». «Morirán ahí fuera», replicó ella. «No», dijo la voz, «morirás tú». La llama de la linterna parpadeó y la luz se atenuó. Afuera, todos los lobos de la manada bajaron la cabeza al unísono. El pestillo de la puerta se deslizó por segunda vez. Esta vez se abrió. La puerta quedó entreabierta. El frío se coló, con olor a nieve y pelaje. Un fino polvo blanco flotaba por el suelo. Los cachorros se detuvieron en el umbral, moviendo el hocico. La miraron una vez. Luego miraron hacia adelante. Ella puso una mano sobre la cabeza de uno de los cachorros. «Quédate conmigo». El cachorro se apoyó en su palma. No se movió, no eligió. Afuera la manada se movía como una marea viva. Las huellas de las patas se hundían profundamente en los nuevos montículos de nieve, formando un círculo alrededor de la cabaña. El aullido de la tormenta se desvaneció hasta convertirse en un telón de fondo. Ahora había otros ritmos, golpes sordos de ramas, el tintineo metálico de algo arrastrado por el hielo. Tragó saliva. «¿Qué queréis?» La voz de fuera estaba ahora cerca, amortiguada por la madera y la nieve. «Quieren lo que es suyo», movió la mandíbula. «Son cachorros». «No», dijo la voz suavemente. «Son parte de nosotros». Sintió la frase como un veredicto. No era una amenaza, era un hecho, una ley más antigua que su hogar. Se acercó a la mesa y dejó la linterna. La llama tembló, pero se mantuvo. La habitación parecía más pequeña con cada largo parpadeo de luz. Contó respiración a respiración, tranquilizándose. Pensó en la única bala. Pensó en el camino solitario y en los meses sin camiones de suministros. Pensó en las manadas que había visto desde la distancia, en cómo se movían al unísono. «Llévatelas», dijo de repente. «Llévatelas ahora». Silencio. Durante un instante no hubo respuesta. La nieve susurraba. Los cachorros olfateaban el aire. No se inmutaron. «Los traicionas», dijo la voz tras una pausa. «O te traicionas a ti misma». Pensó en la traición. Salvar no siempre era ganar. Dar cobijo a veces era robar. Tragó saliva con dificultad. «¿Por qué debería entregarlos?», preguntó. «Porque se lo debes a la naturaleza», dijo la voz. «Porque interferiste». Las palabras cayeron como piedras frías. Una obligación que no figuraba en ningún libro de cuentas. Había actuado por un reflejo humano. Calidez, misericordia. Ahora se estaba haciendo el recuento. Uno de los cachorros gimió suavemente. El sonido hizo que la habitación se llenara de dolor. Se arrodilló y envolvió a ambos cachorros con sus brazos, acurrucándolos contra ella como un escudo. «Por favor», susurró. «Morirán», dijo la voz. «Morirán por tu elección». Sus dedos se aferraron al pelaje. Los latidos de los cachorros se aceleraron. Podía sentir sus diminutas costillas bajo sus manos. Podía sentir su confianza. Un nuevo sonido llegó a sus oídos. Botas en la nieve otra vez. No solo un par. Muchos.
No caminaban, sino que se paseaban. Una cadencia humana se superponía a la silenciosa formación de los lobos. La voz del exterior hablaba con una calma constante, como si recitara una ley. Si los conservas, la manada no los aceptará. Si la manada los rechaza, morirán. Se le hizo un nudo en la garganta. Antes se comían a los débiles, susurró. Nacieron para eso, dijo. Tano por mi misericordia. La respuesta del hombre fue suave. La misericordia cambia la ley. Se dio cuenta de que no solo estaba dando órdenes a los lobos, estaba discutiendo con ella, un burócrata de la naturaleza, ofreciendo condiciones en el silencio de la nieve. Se puso de pie y se alejó de la puerta. Los cachorros se movieron en sus brazos, inquietos, pero sin pánico. Su mente barajó las opciones. Ninguna le parecía adecuada. Oyó una suave tos fuera y luego un pequeño sonido metálico. No estaba desarmado. Podría ser un guardabosques, podría ser un trampero, podría ser un hombre que entendía los códigos de la manada. Nada de eso importaba. Su voz tranquila había inquietado a la manada, y eso era poder. «Abre la puerta», dijo en voz baja, «déjame mostrarte el camino». Ella lo miró fijamente a través del cristal fino. Una silueta se cernía junto a la línea de árboles, una figura alta con hombros anchos. La figura se movía como una bisagra, girando lentamente como si mostrara a la manada. De repente, se sintió expuesta. «Tú los trajiste», dijo. «Han venido andando», respondió él. «Los has traído más cerca». La luz de la linterna bailaba sobre sus palabras. Sonaba como un juez leyendo los cargos, sonaba como la propia naturaleza salvaje. Dejó a los cachorros en una alfombra cerca de la estufa, lo suficientemente cerca como para poder cogerlos. Se quedaron allí observando, con los ojos vidriosos pero claros. Respiró hondo y levantó el rifle. «Aléjate», dijo. «No», respondió él. «Sal». «¿Por qué?», preguntó ella. «Para hablar». Su mano se tensó sobre la madera. Su instinto animal le decía que corriera. Su instinto humano le decía que se quedara. Los cachorros miraban entre ellos, atrapados en la línea de falla. «Muéstrame tu rostro», dijo ella finalmente. Una pausa. Luego, pasos crujiendo cerca. La nieve raspaba el marco de la puerta. Luego, el sonido de una mano deslizándose sobre la madera. Lenta, cuidadosa, casi afectuosa. El pestillo hizo clic. No era el clic mecánico de una llave, no era el chasquido brusco de la fuerza. Era una liberación suave y deliberada. Él abrió la puerta. El aire frío se derramó en la cabaña como un suspiro contenido. 1000 hocicos húmedos presionaron el umbral. El aliento cálido empañó la puerta. A través de la rendija, ella vio una fila de cabezas, hocicos grises, ojos amarillos, dientes ocultos, no mostrados. Un líder dio un paso adelante, más alto que los demás, con hombros anchos. No era un lobo que ella reconociera. Su pelaje tenía cicatrices y una oreja estaba desgarrada. Sus ojos se encontraron con los de ella. No era hambre, no era odio, era juicio. Entonces el líder habló, no con palabras, sino con un sonido largo y grave que parecía una sentencia. El sonido resonó como un trueno lejano. Los cachorros se levantaron y fueron a su encuentro. Ella se movió para detenerlos. Una mano le agarró la muñeca. Frío, humano. No era el hombre de fuera, no era el de la puerta. Detrás de ella, alguien estaba de pie en las sombras, cuya presencia ella no había notado. Una figura en la ventana, observando. Se dio la vuelta. La luz iluminó un rostro que ella no conocía. Y entonces otro sonido partió el mundo en dos. El crujir del metal, no el chasquido de las ramitas, sino el chasquido de algo rompiéndose cerca. La puerta de la cabaña se cerró de golpe, solo que no había sido ella quien la cerró. El golpe resonó en la cabaña como un disparo. Ella trastabilló hacia atrás, con el rifle en alto, la respiración entrecortada en los pulmones. Los cachorros se quedaron paralizados cerca de la puerta, con las orejas pegadas a la cabeza. El polvo de nieve se desprendió de las vigas. Afuera, la manada no se dispersó. Se quedaron inmóviles,
como figuras de piedra esculpidas por la tormenta. Adentro, silencio. Se volvió lentamente. Una figura se encontraba entre la estufa y la ventana, sin abrigo, sin nieve en las botas, como si no acabara de atravesar la ventisca. Su aliento no se condensaba en el aire frío. Su postura era tranquila, casi educada, como la de un invitado esperando a ser recibido. Levantó el rifle más alto. «¿Cómo has entrado?» Él no parpadeó. «Tú has abierto la puerta». Su voz se tensó. «No lo hice». «Sí lo hiciste», dijo él con calma. «Simplemente no te diste cuenta». Su tono era extraño, demasiado firme, demasiado seguro. Ella dio un paso atrás y la luz de la linterna se derramó sobre el rostro de él. Parecía humano. Sus ojos no. Tenían una quietud que ella solo había visto antes en los lobos antes de atacar. Los cachorros lo miraron, pero no con miedo, con reconocimiento. Ella apuntó con el rifle directamente a su pecho. «No te muevas». Él ladeó ligeramente la cabeza. «No necesito hacerlo». Se le secó la garganta. «Se quedan aquí. Han sido reclamados», dijo él en voz baja. «¿Por quién?», preguntó ella. Él miró hacia la puerta. «Ya los has oído». «He oído lobos», espetó ella. «Has oído a la manada», la corrigió él. «Hay una diferencia». Apretó con fuerza el rifle. «Tú no estás con ellos». Una pausa. «No estoy detrás de ellos», dijo él. «Estoy entre ellos». La luz del fuego parpadeó. Algo en su postura cambió, como una sombra deslizándose sobre una forma. Sus hombros parecieron ensancharse por un momento. La luz reflejó una marca en su cuello, irregular, como una mordedura que había cicatrizado mal, pero que nunca había desaparecido. El viento volvió a aullar, pero sonaba lejano. El verdadero peso estaba ahora dentro de la cabaña. Ella estabilizó su puntería. «Estás invadiendo propiedad privada». Él casi sonrió. «Estás en su territorio invernal». Ella contuvo el aliento. «Esta es mi tierra». Su voz se suavizó, pero transmitía una amenaza silenciosa. «La tierra no pertenece a nadie». Ella recuerda. Afuera, un rugido sordo recorrió la manada. No era un aullido, era un gruñido sincronizado que se propagaba entre los lobos como una ola de aliento. Los cachorros se apretujaron contra la puerta, atraídos como por una cuerda. Los ojos del hombre los siguieron. «Están listos». Ella se interpuso entre él y los cachorros. «Aquí están a salvo». Él la miró fijamente. «¿A salvo de qué?». Ella dudó. Él dio un paso adelante, lento y mesurado. Ella levantó el rifle con el dedo cerca del gatillo. Él se detuvo. «¿Crees que el refugio es bondad?», dijo él. «Lo es», siseó ella. «Es calor», respondió él. «No es pertenencia». Se le hizo un nudo en la garganta. «Entonces, ¿qué es pertenecer?», preguntó ella. Él miró hacia la puerta. Una llamada respondida. La manada de fuera volvió a moverse, sincronizada. Las nubes de nieve se arremolinaban a su alrededor, formando una media luna alrededor de la cabaña. Ningún lobo dio un paso adelante. Ninguno retrocedió. Esperaban, no por sangre, sino por una elección. La voz del hombre se apagó, casi suave. «No los llevarán por la fuerza», dijo. Sus ojos se posaron en los cachorros. «¿Y si no los dejo ir?». Esa calma, imperturbable. Entonces vendrá otra cosa en su lugar. El fuego crepitó sin previo aviso, lanzando una ráfaga de chispas al aire. Las sombras saltaron por las paredes de la cabaña, estirándose como mandíbulas abiertas. Ella miró hacia la puerta. Los cachorros se habían movido de nuevo, más cerca, demasiado cerca. Sus narices presionaban contra la madera, apretándose contra el estrecho hueco por donde se colaba el aire frío. Estaban respirando el olor de la manada, tranquilos, firmes, como si algo en su sangre reconociera la llamada que se estaba haciendo. Ella dio un paso hacia ellos. El hombre habló sin levantar la voz. «Tócalos ahora y decidirás tú sola». Un escalofrío más profundo que el aire invernal la recorrió. Se detuvo. Él la observó con atención. No era agresivo. La evaluaba. «Les diste la vida», dijo.
pero no un lugar. Afuera, la manada bajó la cabeza en un movimiento lento, como si se inclinara ante algo invisible. La tormenta se detuvo, solo por un momento, como si el mundo mismo estuviera escuchando. Ella susurró, no a él, tal vez a nadie. Estaban muriendo. Él asintió una vez. Tú también. Se le cortó la respiración. ¿Qué? Construiste muros, dijo él. La linterna parpadeó. El fuego se atenuó. Mantuviste el frío fuera, dijo en voz baja, y no pertenecías a nada. Los cachorros presionaron con más fuerza contra la puerta. La madera crujió bajo su peso. Un chasquido agudo resonó en el techo. Algo pesado se movía arriba. Los lobos nunca trepan a los tejados. Ahora había algo más encima de la cabaña. El sonido de arriba era lento, deliberado, un peso que se extendía por las vigas con determinación. La nieve se deslizaba del tejado en láminas, sacudida por algo pesado que se movía fuera de la vista. El techo de la cabaña crujió y el polvo cayó como ceniza. Los cachorros no se inmutaron. Sus orejas se movieron, con la mirada fija en la puerta. La manada de fuera permaneció en silencio, lo que hacía que los pasos sobre sus cabezas resultaran aún más extraños. Ella miró hacia arriba. Una sombra se movió por el techo, lo suficientemente pesada como para doblar la madera. «Agáchate», se susurró a sí misma. El hombre que estaba dentro no se movió. Permaneció inmóvil como una estatua de piedra. Sus ojos siguieron la sombra de arriba sin sorpresa. Ella levantó ligeramente su rifle. «¿Qué es eso?» Él no giró la cabeza. «No es la manada», dijo. Su pulso se aceleró. «¿Entonces qué es?» «Un recordatorio», dijo él, «de lo que pasa cuando te quedas con lo que no es tuyo». Ella dio un paso atrás, con una mano instintivamente extendida hacia los cachorros. Los cachorros no se movieron hacia ella, se inclinaron hacia la puerta, como si sintieran una atracción que ella no podía percibir. Se oyó un ruido sordo arriba. Algo se agachó en el tejado. La nieve caía lentamente en cascada más allá de la ventana, como harina tamizada. No eran solo unos pasos. Ahora oía múltiples movimientos. Lo que fuera que había arriba no se movía como los lobos. Los lobos eran elegantes y silenciosos. Este movimiento era más lento, más pesado. Había algo más allí. Su voz sonó áspera. «¿Quién está en el tejado?» La respuesta del hombre fue suave, pero enfrió la habitación. Algo que viene cuando se niega una deuda. El suelo se sentía más frío bajo sus botas. Su aliento se empañaba más que antes. Miró hacia el fuego. Ardía, pero el calor se sentía lejano, como si el frío se hubiera filtrado más allá de las llamas y la leña y hubiera penetrado en los huesos del lugar. Un gemido sordo llegó desde el tejado. Luego, un sonido arrastrado, como garras, no afiladas como las de los lobos, sino planas y pesadas, raspando la madera. Atrajo a los cachorros con su voz. «Aquí atrás». Ahora, la miraron y luego miraron hacia la puerta. No obedecieron. El hombre bajó ligeramente la cabeza. «¿Saben quién espera?» Ella lo miró con ira. «¿Por qué no se mueve la manada?» «Esperan tu respuesta», dijo él. «He dicho que no», espetó ella. Él la miró a la cara. «¿Lo crees de verdad?» Ella abrió la boca, pero se detuvo. Los cachorros dieron otro paso adelante. La puerta crujió bajo su peso. Otro golpe sordo desde arriba, ahora más cerca de la chimenea. Las cenizas cayeron sobre el hogar. La cosa que estaba en el techo volvió a cambiar de posición, y la madera crujió de forma audible. La manada que estaba fuera permaneció completamente inmóvil, congelada como siluetas talladas en hielo. Ella susurró entre dientes, «¿A qué están esperando?» El hombre respondió sin apartar la mirada del techo, «¿A que te apartes?» Ella levantó el rifle, pero de repente le pareció más pesado. «No lo haré». Una pausa. «Puede que no tengas una segunda oportunidad», dijo él. El techo volvió a crujir, esta vez más fuerte. Entonces oyó algo aún peor, el sonido de la nieve compactándose detrás de la cabaña, como si algo grande descendiera de los árboles. El bosque le hacía sitio. Las ramas se rompían. El hielo crujía bajo un peso enorme. Un gemido profundo y gutural
resonó en las paredes de la cabaña. Los lobos del exterior retrocedieron, no por miedo, sino por reverencia, agachando sus cuerpos en la nieve. El hombre miró a los cachorros. «Ellos no llaman a esta cosa», dijo. «La temen». Ella se colocó delante de ellos. «Dijiste que no atacarían. No lo harán», dijo él. «Eso sí». Una sombra pasó por la ventana, bloqueando la poca luz que quedaba de la tormenta. Se movía con pasos lentos y arrastrados, como algo demasiado grande para el mundo en el que caminaba. Su voz se quebró. «¿Qué es?» Él la miró a los ojos. «Algo más antiguo que las manadas. Algo que llega cuando se rompe el orden de la naturaleza». El techo volvió a hundirse. El polvo cayó de las vigas. Los cachorros se pegaron al suelo, no por miedo, sino por sumisión instintiva. El fuego escupió chispas. La linterna parpadeó. Afuera, los lobos permanecieron completamente quietos, con la cabeza gacha, como si ellos también estuvieran esperando su respuesta. El techo sobre ella se curvó. Entonces, una sola garra enorme atravesó la madera. La madera se astilló con un crujido lento y chirriante. Una forma oscura se abrió paso a través del techo, apartando las vigas como si fueran juncos. La nieve caía como ceniza, arremolinándose a la luz de la linterna. La garra se arrastró hacia atrás una vez, arañando profundamente la madera con un sonido como de hueso rozando contra piedra. Ella retrocedió tambaleando, con el rifle en alto y la mirada fija en el techo. «Quedaos agachados», gritó, no a la criatura, sino a los cachorros. Estos se pegaron al suelo, con el vientre pegado al suelo. Sus pequeños cuerpos temblaban, no por miedo, sino por reconocimiento. Algo en su sangre se agitó, más antiguo que la manada que estaba fuera. Ella volvió a gritar, «¡Atrás! ¡Ahora!». Los cachorros no se movieron. Miraron hacia arriba, inmóviles, con la respiración entrecortada. La voz del hombre se mantuvo tranquila. «No los quiere a ellos». Ella le lanzó una mirada de incredulidad. «Entonces, ¿qué quiere?» «A ti», dijo él. Se le hizo un nudo en la garganta. «¿Por qué?» «Detuviste una muerte», dijo él en voz baja. «Ahora la muerte ha venido a cobrar». La viga de arriba crujió. Más madera se resquebrajó. Una nueva capa de nieve cayó a través del agujero. El calor de la cabaña se desvaneció en el frío como el aliento en la noche. Ella apuntó con el rifle hacia el techo. «Te lo advertí», susurró. «No dispares», dijo él. Ella no bajó el arma. «Está entrando. No quiere matarlos», dijo él. «Solo a ti». Su pecho se agitó. «¿Por qué a mí?» «Los trajiste al otro lado del umbral», dijo él. «Cruzaste una línea». Otra garra atravesó la madera. Esta se arrastró lentamente, dejando una marca profunda y deliberada en el techo. Los lobos del exterior permanecieron en silencio, observando sin interferir. Inclinaron la cabeza aún más, presionando el hocico contra la nieve. Ella dio un paso atrás, colocándose entre los cachorros y los escombros que caían. Su voz temblaba, pero se mantuvo firme. «Son inocentes. Estaban muriendo», dijo él. «Pertenecían a la muerte. Tú los robaste». «Los salvé», susurró ella. Los ojos del hombre no se suavizaron. «Cambiaste el final. Ahora algo más debe terminar en su lugar». La cosa del tejado exhaló. El sonido resonó en la cabaña como un trueno en una cueva. El humo del fuego fue empujado hacia arriba, succionado por la grieta del tejado como si lo atrajera una fuerza invisible. Los cachorros gimieron una vez, con un sonido agudo y frágil. Luego se arrastraron hacia adelante, centímetro a centímetro, hacia la puerta. Ella agarró a uno por el cuello. «No». El cachorro se debatió, pero no con violencia. A propósito, intentó liberarse, no por miedo, sino por urgencia. Afuera, la manada no se movió. Permanecieron en formación, pero con las orejas pegadas a la cabeza. Estaban esperando. No la victoria, sino una decisión. El hombre dio un paso adelante. «Abre la puerta». Ella apuntó con el rifle hacia él. «No te acerques». Su expresión permaneció inalterable. «Si la abres voluntariamente, la llamada termina. Si no lo haces, entrarán». La criatura de arriba presionó con su peso.
Las vigas del techo se doblaron con un largo y tenso gemido. La nieve caía en forma de capas constantes. Ahora podía ver el contorno de una enorme cabeza, presionada contra la abertura, con el aliento empañando la madera rota. La voz del hombre se mantuvo firme. La manada respetará tu respuesta. La vieja criatura no. Su corazón latía con fuerza en sus sienes. «Se los llevarán», dijo ella. «Sí. ¿Y me perdonarán la vida?» Una pausa. No. La habitación quedó en silencio, completamente. Incluso la tormenta exterior contuvo la respiración. Ella lo miró fijamente. «Entonces no hay trato». Su mirada se posó en los cachorros. «No para ti». Sus pulmones se contrajeron. «Entonces, ¿por qué abrir la puerta?» «Por ellos», dijo él. Sintió que los cachorros se apretaban contra ella de nuevo. Sus diminutos corazones latían con fuerza a través de sus costillas. No por miedo a la manada, no por miedo a él, por miedo a lo que les esperaba arriba. El techo se agrietó aún más. La madera crujió. Miró la puerta, miró a los cachorros, miró la garra que destrozaba su refugio. Entonces, el pestillo de la puerta se deslizó por sí solo, no desde dentro, desde fuera. Algo invisible había tomado la decisión por ella. La puerta comenzó a abrirse. La puerta se abrió con un crujido, lenta y constantemente, empujada no por la fuerza, sino por la intención. El frío entró como el agua que se derrama por una grieta en el casco de un barco. Los cachorros dejaron de moverse, atrapados entre dos llamadas, una de la manada y otra de arriba. Ella golpeó la puerta con la mano, manteniéndola entreabierta. «Para». La puerta se resistía, pesada como si 100 manos invisibles la presionaran desde fuera. La nieve se arremolinaba hacia adentro, cubriendo el suelo. A través de la rendija, docenas de ojos amarillos brillaban en la tormenta. Ningún lobo avanzó. Se quedaron completamente quietos, esperando, pero no a su presa. Esperaban el ritual. El hombre que estaba dentro se acercó, con voz baja. «Déjala abrirse». Ella empujó con más fuerza. «No». Él la observó con calma. «No puedes sostenerla». Sus brazos temblaban por el peso. «Lo haré». «No debías hacerlo», dijo él. El techo de arriba crujió con más fuerza. La garra se retiró una vez y luego volvió a golpear, ampliando la grieta. Un trozo del techo cayó, estrellándose junto a la estufa. La nieve entró a raudales, cubriendo las brasas y convirtiéndolas en vapor oscuro. Ella se estremeció. El fuego se apagó, ahogado por el frío. Los cachorros lloraron una vez. Un sonido pequeño y agudo, como el de un cristal rompiéndose. El hombre miró hacia el agujero del techo. «Se está impacientando». Su voz era un susurro. «¿Qué es?» «No es un lobo», dijo él. «No es un hombre». «No». Ella miró hacia el techo. «Entonces, ¿y qué es?» Él la miró sin pestañear. «Lo que viene cuando se rompen las leyes». Ella tragó saliva. «Entonces, ¿por qué los lobos no lo detienen?» «No pueden», dijo él. «Obedecen a los suyos». «¿Y tú?», preguntó ella. «Yo obedezco al antiguo orden», respondió él. Otra garra golpeó hacia abajo, rompiendo una viga. El techo se hundió. La nieve y los escombros llovieron sobre ellos. Los cachorros se acobardaron, no por la manada, sino por lo que se alzaba sobre ellos. El hombre volvió a hablar, silencioso como un cuchillo. «Elige». Ella presionó ambas manos contra la puerta. «No los entregaré». «Ya lo has hecho», respondió él. Ella lo miró fijamente. «No, los trajiste hasta el umbral», dijo él. En el momento en que abriste la puerta, comenzó el pacto. Ella sintió la verdad en su tono. Los lobos del exterior permanecían completamente quietos, con la cabeza gacha, sin atacar, sin exigir, observando. Su voz se quebró. «Los salvé de la muerte». Él asintió una vez. «Y ahora, otra cosa viene a morir». Las palabras flotaban en el aire como escarcha. «¿Qué pasa si los dejo ir?», preguntó ella. «Entonces la manada se los llevará», dijo él. «¿Y yo?». Su respuesta fue inmediata. «Tú te quedas atrás». «¿Y si no los dejo ir?». Él miró al techo.
Entrará. Otra viga se resquebrajó. La cabaña tembló. La nieve cayó en gruesas capas. La linterna parpadeó y la llama se redujo a un tembloroso punto de luz. Sus hombros temblaban. «¿Vivirán?» «Con ellos», dijo él. «¿Y si se quedan?» Él la miró a los ojos. «Arderán contigo». Se le cortó la respiración. ¿Arderán? Una ráfaga de calor seco y extraño barrió la habitación desde el agujero del techo. No era frío, era un calor como si algo echara fuego a través de la nieve, derritiéndola desde abajo. Los lobos del exterior se agacharon aún más, presionando sus vientres contra el suelo helado. Sumisión, no a ella, a algo más antiguo. El hombre dio un paso silencioso hacia las sombras. Este es el último momento que te queda. La puerta tembló entre sus manos. Desde el otro lado, una fuerza empujaba, constante, paciente, imparable. Miró a los cachorros aferrados al suelo con sus garras, miró la puerta que se abría, miró el techo que se partía, brillando débilmente con el calor como brasas detrás del hielo, y entonces lo oyó, un latido. No era el suyo, no era el de los cachorros, algo más, un latido, cada vez más cerca, desde arriba. El techo se hundió, la madera crujió. El siguiente impacto lo atravesaría. El latido se hizo más fuerte, constante y antinatural. No resonaba como un pulso vivo, sino más bien como algo antiguo que latía contra el mundo mismo, exigiendo entrar. El techo se abombó hacia abajo mientras la nieve caía en cascada alrededor de la grieta cada vez más ancha, brillando débilmente con un color naranja bajo la superficie. El vapor se elevaba a través de la grieta, enroscándose en el frío como el humo de un fuego oculto. Los cachorros volvieron a gemir, bajos y urgentes. No huyeron. Se agacharon, atrapados entre la lealtad y la supervivencia. Ella agarró la puerta con ambas manos, con los hombros ardiendo por el esfuerzo. «Quedaos atrás», susurró. La presión contra la puerta aumentó. La madera se flexionó hacia adentro, crujiendo en señal de protesta. Afuera, los lobos bajaron la cabeza hacia la nieve, con el cuello expuesto en un silencioso ritual de sumisión, no ante ella, ni siquiera ante el hombre, ante lo que fuera que estuviera en el tejado. Su voz sonó entrecortada. «¿Qué pasa si entra?» El hombre no se movió de las sombras. «No entra». «Entonces, ¿qué pasa?», preguntó ella. «Toma», respondió él. Se le encogió el pecho. «¿Toma qué?». Su mirada se desplazó hacia los cachorros. «Algo vivo». «Solo son cachorros», dijo ella. «Por eso te quiere a ti», respondió él. Le temblaban los brazos. «¿A mí?». «Tú cambiaste su destino», dijo él. «Así que el destino viene a cambiar el tuyo». El techo finalmente cedió con un fuerte crujido. Una viga astillada se estrelló contra el suelo, haciendo añicos una silla. El viento aullaba en el interior, mezclado con ese aliento ardiente. Ahora sentía el calor, un calor real, que derretía la nieve donde tocaba. Ella retrocedió tambaleando, protegiendo a los cachorros con su cuerpo. La puerta se abrió ligeramente bajo la presión del exterior. Los lobos no se abalanzaron hacia adelante. Incluso cuando la puerta se abrió más, solo se inclinaron más, en silencio y esperando. «Mi vida por la de ellos», susurró con voz hueca. La figura en sombras del rincón ladeó la cabeza. «¿Lo ofreces libremente?». Ella tragó saliva. «Si ese es el trato». Él estudió su rostro con esa misma mirada tranquila de lobo. «El bosque no acepta promesas», dijo. «Tan es solo acciones». Otro trozo del techo se desprendió. El vapor entraba ahora como el aliento de un horno. Algo pesado se movió arriba, presionando con todo su peso sobre la estructura. Su mano temblaba sobre el rifle. Los cachorros la miraban con los ojos muy abiertos, sin suplicar, sin pánico, como si esperaran a ver qué elegiría. Afuera se oyó un aullido largo y grave, no de un solo lobo, sino de toda la manada. Pero no era una llamada de caza, era un tono fúnebre, un sonido que las manadas solo emitían cuando algo regresaba a la tierra. El hombre habló por última vez. «Abre la puerta. Entrégalos a su sangre». Ella lo miró con ira. «¿Y si la abro para mí?».
Sus ojos parpadearon como brasas moribundas. «Entonces te irás con ellos». Ella parpadeó. «¿Con ellos?» «Sí. Dijiste que moriría». «Morirás», dijo él con calma. «De cualquier manera». Las palabras la golpearon con más fuerza que las llamas. Sintió como la verdad se extendía por la habitación. No habría victoria, solo elección. Un golpe final golpeó el techo. La madera se partió. Una forma enorme se abrió paso, negra contra la luz de la tormenta, con un contorno extraño, demasiado grande, con hombros demasiado anchos para ser un lobo o un oso. La nieve se evaporaba a su alrededor en ráfagas de vapor cuando el calor de su aliento chocaba con el frío. La cabaña tembló bajo el peso. La luz de la linterna brilló una vez y luego se apagó. Los cachorros se apretaron contra sus botas, temblando. Sus ojos se volvieron hacia la puerta, no hacia el techo. Querían a la manada, querían el frío, querían pertenecer. Se volvió hacia la puerta. Ahora estaba abierta medio palmo, lo suficiente para que pasara el aliento. Un paso la abriría por completo. Una respiración rompería la barrera. A sus espaldas, las vigas del techo emitieron su último gemido. Arriba, algo enorme inhaló. La siguiente respiración atravesaría el techo. El techo se derrumbó hacia adentro con un rugido como el de un incendio forestal que arrasa la madera seca. El calor se abalanzó a través del hueco, una ráfaga tan caliente que derritió la nieve antes incluso de tocar el suelo, convirtiéndola en vapor que se arremolinaba en el aire como fantasmas huyendo de las llamas. Las cenizas caían en espiral, lentas y ligeras, como nieve negra flotando a la luz del fuego. Se protegió la cara de la ráfaga. El calor le lamía la piel como un ser vivo. Se le llenaron los ojos de lágrimas, no solo por el calor, sino por la conmoción de ver cómo su último refugio se partía en dos como un cofre bajo una espada. Algo enorme se agazapaba arriba, oculto tras un velo de humo y el resplandor de la tormenta. Su silueta se movía entre las vigas rotas, demasiado grande, demasiado deliberada para ser cualquier criatura que ella conociera. No bajó. Se mantuvo suspendida, cambiando de forma en silencio, presionando contra el mundo como una sentencia a la espera de ser pronunciada, un peso de juicio suspendido sobre ella, paciente como el martillo de un juez antes de la caída. Los cachorros lloraron, un sonido agudo y penetrante, no de miedo ni de dolor, sino de reconocimiento. Sus cuerpos se hundieron en el suelo, con el vientre aplastado contra la madera rugosa, el hocico bajo y las orejas pegadas a la cabeza en un gesto tan antiguo como la sangre. Sus instintos no temían a la manada del exterior. Los lobos eran parientes. Ley, fría, ¿verdad? Pero esta presencia arriba, era otra cosa, algo más antiguo, algo que la estirpe recordaba cuando la memoria no tenía palabras. La puerta volvió a empujarse. La nieve entró en una suave ráfaga, llevada por un viento que no parecía viento en absoluto, demasiado quieto, demasiado intencionado, como el aliento frío exhalado por algo que esperaba justo más allá del umbral. Afuera, los lobos permanecían inmóviles, aún inclinados en perfecta formación. Ninguno levantó la cabeza. Ni siquiera el alfa marcado por cicatrices, la gran bestia de anchos hombros al frente, que se inclinaba tanto que su hocico tocaba la nieve, con los ojos bien cerrados como si se negara a mirar lo que se agazapaba sobre la cabaña. Ella miró a los cachorros por última vez. «Id», susurró. Su voz apenas formó la palabra, pero sintió como si algo se rompiera dentro de ella. La sílaba salió de su boca como el hielo que se desprende de una rama. Sabía a invierno y a rendición, a dolor. Un cachorro dio un paso adelante, vacilante pero firme, presionando su pequeña pata contra el umbral cubierto de nieve. La manada se movió al unísono, sin avanzar, sin atacar. Se apartaron lo justo para dejar pasar a esa única vida, abriendo la formación como un río helado que se abre paso a través del hielo. El alfa levantó la cabeza solo unos centímetros, lo suficiente para reconocer a la pequeña forma que cruzaba la tormenta. Levantó al segundo cachorro, con las manos temblando tanto que casi se le resbaló. «Tú también».
El cachorro no se movió al principio. La miró fijamente, con ojos que reflejaban tanto fuego como hielo. En ese momento parecía más mayor de lo que debía, como si algo en él ya supiera lo que se avecinaba. Luego giró la cabeza, lentamente, hacia la manada que estaba fuera. Detrás de ella, el techo se agrietó aún más. La madera crujió, las vigas gemieron. Podía oír la respiración de la cosa que estaba arriba, un sonido como el de un fuelle alimentando una forja. Lento, controlado, antiguo, como si tuviera todo el tiempo del mundo para esperar su decisión. El hombre de la esquina habló en voz baja. Su voz era suave, pero atravesó el rugido como un cuchillo. Atraviesa, antes de que se lleve a ambos. Se quedó paralizada, con el pulso rugiendo en sus oídos. Si salgo, ¿qué pasará? Te unirás a ellos, dijo él. ¿Y si me quedo? Arderás. La palabra no resonó. No era necesario. Cayó pesadamente en la habitación, espesa como el alquitrán, definitiva como una tumba sellada. El segundo cachorro se deslizó de sus brazos y se dirigió hacia la puerta abierta. Los copos de nieve se aferraban a su pelaje como pequeñas brasas blancas, pero no temblaba. No miró atrás. Sus patas tocaron el umbral y se detuvo, no por la manada, por ella. La puerta estaba ahora abierta de par en par. El viento soplaba hacia el interior, tirando de su abrigo, tirando de su aliento como manos invisibles que la instaban a salir. El mundo exterior brillaba pálido e indiferente, un vasto silencio blanco, roto, solo por la lenta respiración de 50 lobos que esperaban. La criatura de arriba volvió a inhalar y el calor pulsó a través de la cabaña. Era un latido vivo hecho de fuego y cenizas. Las paredes gemían. La estufa se partió con un crujido metálico. Las llamas parpadearon, no desde la chimenea que ella había construido, sino desde el aliento que se filtraba a través del techo roto, convirtiendo el aire mismo en brasas que brillaban en la oscuridad antes de desvanecerse como estrellas moribundas. Ella dio un paso adelante. El hombre la observaba, inmóvil e impenetrable, como una sombra tallada en la habitación. «No puedes volver», dijo. Ella no miró atrás. «Nunca pertenecí a este lugar», dijo. Sus dedos rozaron el borde de la puerta. El frío se clavó profundamente en su piel, agudo y sincero. Los cachorros esperaban en la nieve, sus pequeñas siluetas enmarcadas por la manada inmóvil e inclinada. Los lobos no se movieron, no gruñeron. Se separaron aún más, creando espacio sin hacer ruido. Se formó una abertura entre sus filas, un camino estrecho y sagrado que conducía a los árboles helados. Ella se detuvo en el umbral. El calor de la criatura que estaba arriba le quemaba la espalda, lo suficientemente caliente como para hacer ampollas en la madera. Se sentía como una marca presionada entre sus hombros, impulsándola a seguir adelante o advirtiéndole que nunca regresara. Respiró hondo. Entonces, pisó la nieve. La puerta se abrió de par en par detrás de ella con el estruendo de un trueno. Una ráfaga de calor explotó a través del techo cuando finalmente cedió, y la cabaña se iluminó con una luz naranja mientras las llamas corrían por las vigas como el fuego persiguiendo el aceite. El sonido no era el de la madera ardiendo, sino el de algo reclamando lo que le habían quitado. La manada no se inmutó. La voz del hombre llegó desde la puerta, tan silenciosa como el hollín que caía. Ahora camina. Ella no miró atrás. La nieve la rodeó por los tobillos como un sello definitivo mientras seguía a los cachorros hacia la manada que la esperaba. El bosque se tragó el resplandor de la cabaña, y detrás de ella, algo dentro del fuego rugió sin voz, como un juicio satisfecho. La nieve se tragó el sonido de la cabaña derrumbándose. Las llamas se elevaron detrás de ella, un borroso destello naranja y negro contra la tormenta, revoloteando como una señal moribunda contra el blanco infinito. El fuego crepitaba y se retorcía, tragado una y otra vez por el viento. Cada destello de luz se apagaba más rápido que el anterior. Ella no dejó de caminar. Cada respiración le quemaba los pulmones con frío,
pero era un frío honesto, limpio, agudo, sin juicio. No era el calor sofocante que había intentado acabar con ella dentro de aquellas paredes. El frío aquí fuera no mentía, no fingía ser seguridad, no negociaba, no pedía, simplemente era. Los cachorros trotaban delante, dejando pequeñas y delicadas huellas que desaparecían casi al instante bajo la nieve que caía. La tormenta borraba su rastro tan rápido como se formaba, pero ellos seguían avanzando sin vacilar, impulsados no por la vista o el recuerdo de su hogar, sino por algo más antiguo, algo profundamente arraigado en la sangre y el instinto, algo que reconocía su pertenencia antes de verla. La manada se movía a su alrededor en casi silencio, un río viviente de pelaje y aliento. Su presencia ya no se sentía como una amenaza, sino más bien como una antigua procesión, un ritual más antiguo que el lenguaje. Ningún lobo la rozó, pero ninguno le cerró el paso. Fluían a su lado como sombras que habían aceptado su forma entre ellos, con movimientos sin esfuerzo, como el viento que cambia de forma solo para dejarla pasar. Ella miró una vez por encima del hombro. La cabaña ardía como una linterna en la nieve, con las ventanas brillando como ojos desesperados, mientras el techo se derrumbaba hacia adentro, lanzando una última lluvia de chispas que se elevaban en espiral hacia la tormenta. Las llamas lamían con avidez el cielo, ardiendo con fuerza antes de ser engullidas por el viento en un suspiro lento y renuente. Por un momento, la luz luchó contra la tormenta, negándose a morir. Luego parpadeó. Luego se apagó. Las chispas se dispersaron como luciérnagas atrapadas en una ventisca, brillantes, breves y desaparecidas. Ningún humano vendría. Ningún camino conducía aquí ahora. No quedaban huellas. Cuando el fuego se apagara, nada marcaría el lugar. Solo nieve derretida y tierra quemada. Una herida que el invierno sellaría rápidamente bajo una capa de nieve fresca, como si nunca hubiera existido. Un lobo a su izquierda, el alfa con cicatrices, levantó la cabeza y la miró. Sus ojos no mostraban malicia, solo mesura. La estudiaba como el bosque estudia todo lo que intenta sobrevivir en él, sin preguntarse por qué estaba allí, solo si podía mantenerse en pie. Ella le devolvió la mirada sin apartar los ojos. Él se dio la vuelta, no con desdén, sino con tranquila aceptación, y reanudó su paso firme, con las patas deslizándose sobre la nieve como si formaran parte del silencio mismo. Ella volvió a avanzar, paso a paso. El frío se intensificaba con cada paso, atravesando las costuras de su abrigo y besando la piel que había debajo con su boca afilada y helada. Pero ahora era diferente. No había miedo en ello, solo una extraña y constante calma. El peso que había llevado dentro de aquellas paredes de madera, el miedo, el aislamiento, la obstinada creencia de que sobrevivir significaba aislarse del mundo, se desvaneció como la nieve que se sacude del pelaje. Las paredes le habían dado seguridad, las paredes le habían parecido necesarias, pero las paredes se habían quemado. Solo quedaba el espacio abierto. Ahora sentía cada respiración con más claridad, como si el aire no solo llenara sus pulmones, sino también algo hueco en su pecho que no sabía que estaba vacío. A la tormenta no le importaba. Los lobos no la necesitaban. Y, sin embargo, por primera vez, sintió la tranquila dignidad de poder caminar, no como una salvadora, no como un animal atrapado, sino como alguien que había elegido adentrarse en el frío sin exigir calor a cambio. Más adelante, el bosque se abrió, como si se abriera en silencioso reconocimiento. La luz de la luna atravesaba la tormenta lo suficiente como para proyectar un pálido resplandor sobre un amplio claro. La nieve brillaba allí como cristal pulverizado bajo la luz plateada, cada copo reflejándose como fragmentos de estrellas silenciosas. La manada se extendió por él, tomando sus lugares en un gran círculo deliberado alrededor de los dos cachorros. Los cachorros se acercaron al centro, pequeños y temblorosos pero tranquilos, de una manera que ella nunca había visto en ellos detrás de sus muros. Sus cuerpos ya no estaban encorvados por el miedo. Se mantuvieron firmes, esperando.
Los lobos bajaron la cabeza. Uno por uno, su aliento se condensaba a la luz de la luna en un lento unísono. Un reconocimiento silencioso, una bienvenida, una reivindicación. El hombre volvió a aparecer en la línea de árboles, con el abrigo intacto por la nieve y las botas sin dejar huellas. Se erguía como si estuviera tallado en la propia noche, una figura impasible moldeada por el ritual y el invierno. No habló primero, no la llamó. Se mantuvo como testigo nada más porque algunas cosas no necesitaban explicación. Algunas decisiones solo necesitaban ser vistas. Ella gritó una vez: «¿Qué pasa ahora?». Su voz viajó con el viento como el humo que se eleva de las brasas. «Aprenden cuál es su lugar». «Y yo». Él la miró fijamente. «Tú caminas detrás». Ella asintió lentamente. «¿Y si me voy?». «Podrías», dijo él. Luego, tras una pausa silenciosa, añadió: «Pero no lo harás». Sus palabras no juzgaban, simplemente nombraban lo que ya era cierto. Marcharse era para aquellos que aún creían que tenían algo a lo que volver. Ella contempló la escena, el círculo de lobos, los cachorros en el centro, la nieve brillando como escarcha sobre acero. Y por primera vez en mucho tiempo se sintió vista, no protegida, no escondida, testigo de algo frío y vasto, pero honesto en su silencio. Aquí no había aplausos, no había recompensa, solo reconocimiento. Los cachorros levantaron la cabeza y aullaron, voces pequeñas e inestables, delgadas como notas de flauta de caña que atravesaban el aire helado, temblorosas pero valientes. La manada respondió. Un solo grito unificado se elevó en la noche, rodando entre los árboles como una marea invernal. No era un grito de caza, no era una advertencia, era otra cosa, una reivindicación, una pertenencia. Una cuerda resonó a través del pelaje, los huesos y el aliento. Un sonido que hizo que la tierra misma pareciera detenerse y escuchar, como si incluso el frío quisiera recordarlo. Ella se quedó allí, de pie en la nieve, con el aliento blanco a la luz de la luna, y sintió que el sonido la atravesaba como un latido que no le pertenecía solo a ella. Y detrás de ella, ahora muy lejos, la cabaña ardía hasta quedar en silencio, hasta que ni siquiera sus cenizas tenían nada que decir. Si fueras tú, si la cabaña ardiera detrás de ti y la nieve se abriera ante ti como una tumba blanca y un comienzo blanco, ¿darías un paso adelante o te quedarías atrás y arderías con lo que una vez llamaste hogar? Piénsalo bien antes de responder. La mayoría de la gente cree que elegiría la naturaleza, que caminaría hacia el frío con la cabeza bien alta. Pero las paredes son seductoras, susurran seguridad incluso cuando se incendian. Te hacen creer que sobrevivir significa quedarse quieto. Y a veces, arder parece más fácil que adentrarse en lo desconocido. Así que dime, sinceramente, ¿cruzarías ese umbral? ¿Seguirías las huellas hacia la oscuridad y confiarías en que algo más allá de ti mismo podría aceptarte? ¿O te aferrarías al marco de la puerta hasta que te salieran ampollas en los dedos, negándote a soltar la vida que construiste, incluso cuando se derrumbaba a tu alrededor? Escribe tu elección a continuación. Dilo en voz alta si es necesario. Porque las elecciones expresadas son elecciones reivindicadas, y tanto si la nieve borra tus huellas como si no, la naturaleza escucha todas las respuestas. Si historias como esta despiertan algo en ti, si remueven un lugar que no sueles mostrar al mundo, entonces quédate, camina con nosotros, únete a la manada, suscríbete, mira la próxima historia y cuando la próxima llamada resuene entre los árboles, responde: